el ámbito de la filosofía moral, del derecho, incluso de conceptos económicos, aunque no hablaran exactamente de términos de economía, a la hora de analizar el tráfico comercial que había como consecuencia de la primera globalización que se produjo a la hora de descubrir América, pues al analizar esas disputas morales surgieron una serie de ideas y de conceptos que ellos fueron plasmando como conjunto de autores en sus libros, y que es lo que he intentado resaltar en el libro. Yo creo que lo mejor es hacer un debate lo más amplio posible, así que, como le había comentado a los participantes, vamos a intentar abordar 7 puntos. El primero de ellos es la importancia de Francisco Vitoria y su influencia en autores posteriores. El segundo es si se puede establecer una clasificación de Escuela de Salamanca y cómo sería esa clasificación. El tercero es la importancia de Juan de Mariana también y el conjunto de instituciones y la influencia en autores posteriores. El cuarto es la clasificación para poder meter a Juan de Mariana y otros autores en una escuela española más amplia, porque no solo hubo la Universidad de Salamanca, sino que hubo otras universidades como la de Sevilla, la de Valencia, la de Palencia, la de Alcalá de Henares. El quinto sería ver también los principios de funcionamiento económico que pudieron identificar estos autores en los siglos XVI y XVII, fundamentalmente el XVI, y luego también su posible influencia en Europa y en América. Así que sin más, yo creo que voy a ceder la palabra a León Gómez Rivas para que pueda moderar. Las intervenciones vamos a intentar que sean breves, de 3-4 minutos para cada uno de estos puntos, de forma que, como son 7 cuestiones, podamos hablar entre todos unos 20-25 minutos y bueno, poder atacar todos estos puntos, que son muchos y daría para varios debates. Y bueno, doy la palabra a León y creo que necesito el pasador para que veáis también las diapositivas, para que podáis tener un mapa, la gente que asiste, que pueda tener un mapa de por dónde van las ideas y qué es lo que se quiere hacer. Lo que en concreto también voy a aprovechar también para resaltar que la importancia de esos autores es en el proceso de secularización y en esta supuesta modernidad se han dejado de respetar los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la libertad de contratar la libre contratación, al respeto por la empresa, al respeto por el comercio, por el mercado, que son instituciones y que esas instituciones se fueron, en mayor o menor medida, muchos de los autores de los siglos XVI y XVII las estuvieron respetando y en sus obras se reflejan, pero que se han ido perdiendo con el paso del tiempo y bueno, sobre todo con la emergencia de las ideologías como religiones seculares o políticas que sirven unas ideas para que, bueno, digamos, para que mucha gente pues quede engañada y al final involucionen los países hacia dictaduras, ¿no? En fin, creo que el antecedente de la democracia liberal, del constitucionalismo y del gobierno limitado, sobre todo del mercado y de la protección de derechos y libertades individuales están estos autores. Y si queréis, pues empezamos ya el debate dando la palabra a León. Gracias, Ángel, gracias a la Fundación Patriotismo que nos acoge. Este debate o esta tarea que me toca de coordinar esta mesa es muy complicada, porque Ángel ha propuesto una ingente base de ideas que le estaba diciendo ahora que esto es para hacer un curso de doctorado en sí mismo, y vamos a ver cómo podemos, sin acudir al público con cosas que no sean eruditas, sin tampoco escandalizarle porque discutamos sobre cosas que aquí se presentan, y yo también quiero decirle al propio autor del libro, Ángel, vamos a discutir las cosas que aquí estás proponiendo, pero de una manera académica y cordial, pero exigente, rigurosa. Porque en definitiva, que es la preocupación de este autor, que Ángel también tiene el mérito, pues de estar trabajando en la función pública, pues ha hecho un doctorado, aspira, se ha dicho ahora, a hacer otro, y tiene una preocupación porque la Escuela de Salamanca no reciba en el ámbito académico la atención que merece. Y yo creo que ya de entrada es que sí. Y en el ámbito académico podríamos decir, a este lado de la mesa, ya es otro lado también desde un punto de vista pues, del interés de la atención pública, de instituciones. El Centro Diego de Covarrubias, en el que pertenecemos varias personas que estamos aquí, con su presidente de honor, don Juan, pues están trabajando. Victoriano Martín en la Universidad Católica de Ávila está poniendo en marcha un centro de Molina. Hay
Unión Editorial, que también está impulsando estos libros, como el tuyo, la propia Fundación, que aquí se han presentado también otros muchos actos, en decía director, que atienden más bien cuestiones de economía actual, pero también atienden estas cuestiones de pensamiento, y muchos libros que ha presentado el Centro de Lengua de Covarrubias son reflexiones también que tienen este aspecto más atemporal. Entonces, estás acogido, Ángel, y más allá de las fronteras. Veo aquí un profesor que ha sido de la Universidad Francisco Marroquín. En Guatemala también se estudian a los escolásticos españoles. En Alemania, el Centro Max Planck tiene un programa de investigación escolástica muy fuerte. Entonces, aunque discutamos sobre la Escuela de Salamanca y sobre su nombre, que no sé si nos va a dar mucho tiempo a hacerlo, estate tranquilo que es un tema, bueno, pues que puede tener interés. Como ha dicho Vicente, además, Vicente Montes, es que las cuestiones que ellos debatían son actuales, son actualísimas. Esos cambios tecnológicos y esos problemas morales que estamos viendo ahora mismo, cuando todo lo que se escribe de Juan de Mariana, como su crítica al poder, a la corrupción del poder, le lleva a la cárcel. Es que, no sé, el duque de Lerma no es muy diferente de muchos políticos. En fin, pues por todo esto tiene sentido esta mesa. Vamos a ver cómo solventamos todos los contenidos. También, bueno, pues vamos a dar la palabra de manera diferente. Don Juan va a abrir un poco la sesión con una exposición un poquito más larga, y luego ya iremos siguiendo el hilo de las diapositivas. Muchas gracias. Bueno, de nada. Pues, muchas gracias por volver a esta institución, y muchas gracias también porque me parece que merece la pena hablar sobre un libro importante. Un libro importante porque confieso que he leído y subrayado noticias, planteamientos, aportaciones variadísimas con verdadero entusiasmo tras haber tenido entre mis manos esta obra. En este volumen, ¿qué es lo que lo centra? El padre Mariana. Pero en torno a él surge un planteamiento que me atrevo a decir que es de ampliación notable de la Escuela de Salamanca. En la etapa de la economía imperial de España, vinculada con el Mediterráneo por un lado, con Flandes y las alianzas en el mundo germano por otra, que además en tiempo de Felipe III había consolidado la proyección hacia el Pacífico debido a la incorporación de Portugal, y además se encontraba nada menos que a punto de controlar todo el continente americano, desde los Grandes Lagos hasta el Cabo de Hornos. Y por eso, al leer este libro, se contempla la posibilidad de que, mirado desde ahora y de los planteamientos de ahora, de que hubiese surgido una especie de espacio colosal, nada menos que como consecuencia de un impacto que se desarrollaba precisamente hacia actuaciones liberal capitalistas vinculadas con la Escuela de Salamanca, un espacio muy grande desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera. Y eso que estaba vinculado con, bueno, qué había ocurrido con la polémica alrededor de las entidades de interés, qué es lo que ocurría con las entidades de crédito que aquí nacían continuamente, qué es lo que ocurría con poner orden en el mundo financiero, qué es lo que ocurría con no crear situaciones inflacionistas, que es lo que luego vamos a encontrar en el Monete, mutaciones de Mariana, etcétera, etcétera. Todo eso que es el orden económico liberal capitalista en muchos sentidos, todo esto había surgido ahí, y había un espacio gigantesco para que, bueno, se viniese abajo lo que podríamos llamar la revolución del neolítico, que hasta entonces había existido. Bueno, ¿por qué eso no tuvo lugar? Esto yo me lo planteo desde el punto de vista de, bueno, las ideas crean realidades inmediatas. Keynes dijo cosas muy bonitas sobre esto, pero lo que no dijo es que inmediatamente generasen las ideas esas realidades inmediatas. Porque, ¿qué faltaba allí? Faltaba una cosa que yo he encontrado en este libro de manera clara, mirándolo continuamente, algo que, por otra parte, encontré una vez en una frase de Eugenio II. En su Filosofórum está hablando de lo que ocurrió en el famoso concurso
de Juan Bernoulli para tratar de montar de una vez el cálculo diferencial, donde, bueno, se mandó a un alemán llamado Leibniz y resolvió el problema, y se mandó a un inglés llamado Newton y resolvió el problema, y se mandó a un francés, el Marqués del Hospital, y resolvió el problema, y se mandó por otra parte, porque se peleaba con él, a su hermano Bernoulli, que era suizo francés, suizo meridional, y resolvió el problema. Y señala en eso, a mi juicio, muy bien Eugenio II. Dice: nosotros, gente hispana, no entramos en esa cuestión. Y eso es lo que ocurría con la universidad y el pensamiento en español de aquella época. Que las matemáticas, las otras cuestiones relacionadas con la ciencia, la técnica, etc., a mí me contó Antonio Tobar, cuando llegó el primer libro de matemáticas mínimamente serio a la Universidad de Salamanca. Muy entrado el siglo XIX. ¿Qué se daba en la Universidad de Salamanca en matemáticas? Cuestiones de astrología. Que si la Luna en combinación con Marte había hecho no sé qué, con lo cual había que hacer no sé qué cosas. Eso me lo contó Antonio Tobar. Y eso, las matemáticas, las ciencias, etc., la Universidad Española las tenía más. Y por eso yo me encontré con que la base la había Mariana establecido. Había ese momento en que en la partida doble, pues en España la tenían no solo los empresarios, la tenían también el sector público. Y yo lo he investigado un poco desde cuando estuve en el Tribunal de Cuentas, y ahora se va a publicar una cosa sobre eso, el homenaje a uno de ellos. Bueno, las decisiones del Consejo de Estado, etcétera, etcétera, era que había que tener partida doble para aclarar y señalar las cosas. Ese lado lo teníamos, pero no teníamos en absoluto el lado científico. Yo me encontré en una tesis doctoral de la provincia de Valladolid que llevaban hasta 2 y 3 contabilidades diferentes, una para los socios, otra para la Hacienda, otra para él mismo saber lo que ocurría, etcétera, en Medina del Campo, las gentes y los empresarios de Medina del Campo. Esa base y las ideas que habían surgido de Salamanca estaban preparadas. Nosotros teníamos solo ese hueco tremendo. Y eso yo recuerdo haberlo hablado con Marjorie Hastison en una reunión en Gijón, donde estábamos planteando una cosa de Manuel Agares. Manuel Agares había estudiado, había planteado una cosa sobre Tomás de Mercado. Y Tomás de Mercado señalaba que España, como consecuencia de que tenía los 3 puntos básicos de la economía mundial, que era Sevilla, por un lado, Lisboa por otro, y por otra parte Amberes. Tenía más potencia financiera que España en aquel momento, y se planteaba Lagares. Bueno, esto yo creo que tenía razón. Y me dice Marjorie, claro que tenía razón, pero es que en España había otro hueco que no existía. Yo, por lo tanto, no es que yo haya planteado esto como una cosa, pero al leer este libro me di cuenta. Hay una aportación extraordinaria, espléndida, en ese sentido de Mariana, pero está faltando algo en aquella España. Había una base para el capitalismo liberal y que creciese de manera considerable, pero bueno, nos faltó algo que en el mundo de los Leibniz, etcétera, un poco después iba a acabar ocurriendo, y por eso ha hecho muy bien este libro en hablar de Locke, hablar de Adams, etcétera. Esos ya tenían otro planteamiento totalmente diferente a él. La aportación extraordinaria, a mi juicio, de Ángel Fernández Álvarez es
por una parte, enlazar a Mariana, ya creo que de una manera definitiva, con lo que podríamos llamar el mundo de la escuela de Salamanca. Y eso es realmente muy importante. Pero por otra parte, señalarnos la existencia en él de un valiente. Yo, las valentías de Mariana, cuando yo me leí historias y demás sobre Rousseau, me encontré con que Rousseau había sido muy valiente, se había atrevido a decir y a escribir toda una serie de cosas. Y en el caso de Mariana, pues tenemos ahí las cuestiones de lo que el tiranicidio, etcétera, etcétera, de Mariana. Hay que ser muy valiente para plantear eso y plantearlo de alguna manera en el pensamiento en relación con la propiedad y con el que se desarrolle la economía libre de mercado, etcétera, etcétera. Y por causa de eso son las derivaciones y las consecuencias que de esto va a tener. Y por eso a mí me resultó apasionante leer este libro, porque lo de John Locke, pues bueno, está muy bien traído a mi juicio, y luego, claro, lo que al segundo presidente, a John Adams, que están ahí en los preludios de que le llegue Federico Ries y le señale las cosas que tenían que hacer los norteamericanos para aquello que su antecesor había dicho. Si yo me compro un traje y entrego a la persona el dinero que me ha pedido por el traje, me quedo en Estados Unidos con el traje, pero el dinero se va a Inglaterra. Pero si eso es un traje hecho en los Estados Unidos, el dinero se queda en Estados Unidos y el traje se queda en Estados Unidos. Bueno, eso que está en esos momentos y allí ponderándose como base del capitalismo norteamericano, todo eso, pues los antecedentes y el crear el mercado y el crear ya una situación científica nueva, etc. Es un preludio que está en este libro, yo creo que de una manera extraordinaria y con esa situación de la valentía. La valentía porque le va a llevar ahí, yo desde que leí este libro, siempre que paso camino de la academia por delante de la iglesia de San Francisco, pues bueno, ahí estuvo metido en una celda espantosa el padre Mariana en condiciones terribles, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya paso a recordar eso. Y eso se atrevió a hacer esa cuestión y a hacer ese planteamiento. Yo creo que eso es realmente pues, extraordinariamente importante. Y queda esa herencia de Mariana. La he encontrado, y no lo he puesto por escrito, ni lo voy a poner, por si acaso todavía esta persona tiene alguna vinculación, pero realmente sí lo planteo, que recientemente, cuando recordarán ustedes que hace unos años, como consecuencia de unas intervenciones del embajador Rogendio en La Habana, etcétera, etcétera, y las relaciones de Fidel Castro, etcétera, se rompe la presencia de un embajador español en La Habana y también desaparece el embajador cubano en Madrid. Bueno, como lo que ha ocurrido ahora en Venezuela. El encargado de negocios que manda Fidel aquí, a través de cosas de la facultad, y en aquel momento me parece que el enlace fue no me acuerdo si fue José III o algo así, bueno, pues nos invitó a comer un día a una serie de gente de la asignatura mía, y allí estaba Tamames, estaba Fuente, estaba Terceiro, etcétera, etcétera. Y le caímos bien, y en vista de eso pasó a invitarnos a ir a La Habana. Yo sé que hubo algo en aquel momento que me impidió el viaje, se fueron Tamames y Terceiro, se fueron a La Habana, allí ocurrió una anécdota de Terceiro, porque le llevaron a ver la fábrica mejor que había en La Habana de puro tabaco, etc. Y entraron en el despacho del presidente y había un gran retrato de Lenin.
Y Ramón se dirige a él y dice: ¿y ese señor quién era? El fundador de la fábrica. Fundó algo más importante que una fábrica. Y tan indignado el director en aquel momento de la fábrica. Y Ramón Tamames dijo: es que como es una costumbre poner siempre las fábricas al fundador, pues eso creó con los Casellos una amistad de esta persona, etc. Y cuando otro tercero, Jaime III, para arreglar unas cosas de deudas y demás, volvió a La Habana al cabo del tiempo, se encontró a esta persona que le invitó a ir a su casa. Y Jaime me decía: qué susto pasé, porque digo, saqué el micrófono, porque estaba haciendo. De Madrid me llevé el libro del padre Mariana y estoy montando el asesinato de este tirano, que resulta que era aquí, y me he convencido que era un tirano, etc. Aquel que habíamos tenido en Madrid, etc., que había sido nuestro amigo, y me decía: Jaime, yo salí de aquella casa aterrorizado porque, bueno, igual me detienen también aquí, que he venido de Madrid a montar un asesinato de Fidel Castro. Y ahora el tiranicidio sigue existiendo. Estoy sintiendo esa memoria en un católico, porque aquel se había marchado, yo a Batista, me marché a la sierra con Fidel porque yo era católico por encima de todo. Bueno, pues ese católico está ahí, pero sobre todo las cosas de Locke. A mí lo de Locke, cuando en el libro dice, el filósofo moral inglés Locke establece la propiedad como límite, que no se puede traspasar el istmo que cabe invocar y que con él cabe indicar el derecho de rebelión. Bueno, pues esta es una frase que entrecomillé porque realmente pues, me ha impresionado. Y es una derivación de Mariana verdaderamente preciosa. Bueno, pues esto es lo que yo después ver lo de Adams, etcétera, etcétera, que se trata de una obra que sobre una cuestión que una y otra vez está presente en la política económica y que prueba que desde España y desde luego con claridad, en el caso de Juan de Mariana, se había lanzado un mensaje al mundo bastante lógico y con aportaciones importantes sobre temas ya concretos como es el de la inflación. Todo esto se expone en una obra muy bien trabajada, como se comprueba además al consultar los anexos y la bibliografía. Y esto es lo que yo había traído en principio sobre esta obra que creo muy importante. Y ahora, pues, muchas gracias, don Juan. Entonces, vamos a ver, Ángel. Tenemos unas diapositivas, la número 1 y la número 3, que son partidas en 4 contenidos, que es ver Francisco de Vitoria, el marco institucional que propones en 6 puntos, y Juan de Mariana, el mismo marco institucional que propones en 6 puntos. Podríamos, si quieres, hacer una brevísima presentación de lo que querías ver aquí. Bueno, y damos la palabra. Simplemente quería poner de manifiesto la defensa de derechos individuales en los autores escolásticos. Como consecuencia de las cartas que llegaban de América, los dominicos empezaron a preguntarse sobre esas disputas morales y si tenían o no derechos los indios, y el resultado final fue que tenían derechos. De hecho, el testamento de Isabel la Católica les reconoce derechos como súbditos de la corona de Castilla y tenían derecho a su vida, a su libertad, a su igualdad de trato ante la ley. La propiedad privada es verdad que no todos los autores la defendían con el mismo grado de intensidad, pero sí se puede ver una gradación en el nivel de defensa de esa derechos de propiedad desde la orden de los dominicos hacia la orden de los jesuitas, que es lo que se ve a comparar Vitoria con luego comparar Mariana, que Mariana la lleva como límite frente al gobierno y dice que cuando hay cambios en las leyes también utiliza el principio de consentimiento de los ciudadanos, porque son los soberanos que ceden en fideicomiso al rey y su corte, es decir, a lo que sería el gobierno en esos momentos, porque el Estado todavía era muy incipiente, no se puede hablar con propiedad de un Estado como lo que conocemos hoy en día, sino un gobierno más bien limitado, pues ese rey y ese gobierno no podían hacer cualquier cosa. Entonces,
ellos también tratan los asuntos del mercado y del comercio internacional. Es verdad que no con un grado de librecambismo, sino que muchos de ellos son digamos, mercantilistas, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, Mariana solo concede los monopolios en el caso de que hayan sido obtenidos esos monopolios como, digamos, digamos no los permite, salvo que haya tierras que no estén en uso y hayan sido utilizados por prejuicios, digamos, por concesiones administrativas, digamos, porque se lo ha concedido a alguien valiéndose de contactos, digamos, eso él lo combate, ¿no? Entonces, pero sí que tiene muy claro el establecer el gobierno limitado. Todos más o menos ponen límites al gobierno, unos con mayor intensidad y otros con menor. Pero desde luego Juan de Mariana sí que establece que ante cambios de leyes tienen que preguntar a los ciudadanos, o sea, tiene que haber principio de consentimiento de los ciudadanos, ante subidas de impuestos tiene que haber principio de consentimiento de los ciudadanos, lo que es revolucionario hasta hoy en día, y sobre todo ante la alteración del valor de la moneda, tiene que haber principio de consentimiento de los ciudadanos, del pueblo. Y si no hay ese principio de consentimiento, esa persona, ese gobierno, es un tirano. Y como consecuencia de ser un tirano, se puede actuar en contra, intentar derrocar a esas mismas ideas se pueden ver en Locke también. Entonces, lo único que Locke solo habla de cambio de gobierno, no se atreve a ir tan lejos como Mariana, porque Mariana lo que dice es que es lícito intentar cambiar el gobierno, o sea, es el derecho de rebelión, pero claro, en última ratio, solo en última ratio, también ante los tiranos, él admite que pueda haber entonces lo que hace, que pueda haber el asesinato de ese tirano, como puede ocurrir, por ejemplo, pues con casos como los de Cuba o de Venezuela, ¿no? Y digámoslo claramente, aunque sea políticamente incorrecto, pero si está muriendo gente y si está, pues esos tiranos también él veía lícito el poder derrocarlos hasta la última ratio, hasta el tiranicidio, ¿no? Entonces, sí que yo lo que observo es que en Francisco Vitoria, que he puesto las mismas ideas, hay un corpus de ideas que son muy parecidas, aunque no las traten exactamente igual, porque claro, cada uno es un autor diferente, pero sí hay una defensa máxima en Juan de Mariana de la propiedad privada y de esos contratos privados, y también del principio de consentimiento y la soberanía del pueblo, donde establece límites a los cambios de leyes, a aumentos de impuestos y la alteración de la moneda, donde se adelanta 300 años a Friedman, ¿no? A Milton Friedman con el impuesto inflacionario, y además habla de que esa alteración de la moneda es como un impuesto, con lo cual, y además defiende lo que le hizo, que fue por lo que realmente fue encarcelado, por decir que el duque de Lerma estaba alterando la moneda, y no tanto por el tema del tiranicidio, que fue lo que realmente le hizo famoso en Europa y luego en América, ¿no? Porque Adams buscaba esa obra por ese motivo, ¿no? Porque veía que había ideas que le servían para montar un marco institucional más desarrollado, ¿no? Por eso buscaba sus ideas. Entonces, espera, no pases de esa diapositiva. Entonces, ¿no quiero pasar? Dejamos la 3, que se corresponde con la 1, ¿vale? Y vamos a ver todas estas ideas que acabas de plantear, un pequeño debate, porque pues, primero, Pedro, si tienes la amabilidad. Buenos días. Creo que el público es vario y que debo establecer el marco en el que nos movemos. El libro es sobre Juan de Mariana, pero el propio autor lo intenta colocarlo en relación con lo que se ha llamado la Escuela de Salamanca y luego presenta una posible escuela económica española. Las ideas de la Escuela de Salamanca, las ideas económicas y constitucionales de la Escuela de Salamanca, revivieron principalmente por las enseñanzas de Francisco de Vitoria, que había estudiado en París y que fue a Salamanca a dar lecciones. Nunca escribió nada, ni publicó nada, nunca publicó nada, pero tuvo muchos alumnos. Entonces, Francisco de Vitoria hizo renacer lo que era una larga tradición de discusión económica y de discusión constitucional que se remonta a Santo Tomás de Aquino y que es en realidad un movimiento europeo. Durante mucho tiempo se despreció la escolástica, no solo española, sino europea, se despreció porque se la consideraba demasiado formal y demasiado alejada de la realidad, pero este renacimiento del estudio de los autores no solo españoles, sino también europeos, es en realidad una reivindicación de lo que dijeron estos autores pese a la crítica posterior de los científicos más positivistas. Entonces tenemos un marco europeo de estudios económicos y constitucionales. Y en España este marco
se ahondó. España en aquel momento era el centro del mundo, como ha dicho Velarde, y por lo tanto todo lo que aquí se escribía y se pensaba se difundió, sobre todo si estaba escrito en latín, como mucha parte de estas obras son así. Dentro de lo que se llama la Escuela de Salamanca hay